Así que vamos a estar hablando en esta vez sobre servicio cristiano. Y estoy tomando esas palabras al pensar en servicio cristiano porque se trata del hacer, del ejercicio que en la calidad evangélica hacemos nosotros. Y seguramente nos ayuda para poder puntualizar algunas cosas que nos deben enfocar en este camino del evangelio justamente. Y si pensamos en el camino del evangelio, es el evangelio de Cristo. Entonces el evangelio de Cristo se le llama cristianismo o los cristianos que van por este camino. Si así es, tenemos que entender que ya sea que estemos en una posición o ya sea que estemos solo siendo servidos como hijos de Dios, de todos modos tenemos un servicio que hacer. De un extremo y del otro extremo, donde quiera que estemos, una vez somos hijos de Dios y aceptamos el evangelio, fuimos discipulados, fuimos bautizados y fuimos recibidos como miembros de una iglesia. Desde ahí ya tenemos que pensar en un servicio que hacemos al Señor. Y vamos a tomar en cuenta un pasaje bíblico, y hoy se trata de Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. Filipenses capítulo número 2, versículo número 1 al 11. Filipenses capítulo número 2, versículos 1 al 11. Vamos a estar hablando, como ya les dije, sobre servicio cristiano. Esperamos lograr descifrar esta palabra. Estamos leyendo el texto en la versión Reina Valera 60, tal como está escrito, y dice así: el apóstol Pablo dijo a los filipenses: si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, sintiendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo o a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino a cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y también en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quiero que tomen su lugar y que tomemos en cuenta estas palabras. Hemos orado por la palabra del Señor y hemos pedido que nos dirija en esta vez, que nos oriente sobre cómo podremos nosotros entender este mensaje y esta palabra que hemos leído, porque se trata de tomar un consejo que está justo en la palabra de Dios. El hermano Pablo, que es el escritor a los hermanos en Filipos, quiso recomendar a ellos la forma como deberían servir cuando se trata del servicio que damos como creyentes. Y de esta manera quiso presentar como ejemplo al Cristo mismo. Así que si quisiéramos nosotros entender esto, tendremos que reconocer que el objetivo de Pablo al orientar a los hermanos en Filipos fue darles una pista o una pauta de cómo podían ellos hacer el ministerio, de cómo podían prestar el servicio dentro del campo cristiano. Venía a mi mente consultar algunas palabras cuando hablamos del servicio, y es que servicio es prestar alguna asistencia
a quienes necesitan alguna ayuda. De eso se trata cuando hablamos de servicio, prestar alguna asistencia cuando se necesita alguna ayuda. Y aquí, tratando de puntualizar, en el campo del trabajo es imposible que un solo ministro, un solo líder pueda hacer funcional un cuerpo llamado iglesia cuando pasa de 3 personas en adelante. Una vez ya son 3 personas en adelante, ya habla de complicaciones para poderlas atender, porque ya hay 3 maneras de ver las cosas, 3 puntos de vista diferentes. Entonces ya se requiere de diligencia para tratar con esa gente. Así que necesitamos personas con las que podernos acompañar. Y eso diríamos entonces que el equipo de trabajo se constituye en el ente ayudador que servirá para atender una comunidad. Si lo hablamos acá. Si lo hablamos de servicio al Señor, pues obviamente también tendremos que entender que las personas que están a nuestro cuidado necesitan una orientación para poderse acercar al Señor. De ahí es que viene la necesidad de consolidar, la necesidad de discipular, la necesidad de formar gente, formar equipos para que en sí podamos servir de gran utilidad a la gente a la que nos debemos en el servicio. Y de acá le agregamos que el servicio cristiano entonces nace del amor genuino que se siente primero por el Salvador. ¿Dónde nace el amor cristiano o el servicio cristiano? En el amor que se siente por el Señor, quien nos salvó. Tenemos que entender esa primera parte. Y también del amor y la preocupación por quienes el Señor no solo nos da la oportunidad de ayudar, sino también de guiar en la vida. Ya podemos entender que al considerar la necesidad de hacer un equipo de trabajo o al pensar en la comunidad de fe, estamos pensando en que hay responsabilidades y 2 cosas deben ser sustanciosas acá. Lo primero tiene que ser el amor a nuestro amado Salvador, quien se dio por nosotros. Y el segundo, el amor y la preocupación por la gente ante la que Dios nos pone para servir. Porque los unos y los otros nos necesitamos mutuamente y todos le debemos amor al Señor porque Él nos amó tanto a nosotros. Así que tenemos que empezar por ahí. Y quisiéramos partir de esta premisa, y es que siguiendo el ejemplo de Cristo para el liderazgo, podemos ser efectivos para nuestro servicio. Si quisiéramos decirlo de otra manera, ¿a quién debemos nosotros tomar como modelo para el servicio? Y la respuesta sería a Cristo, porque Él es el ejemplo perfecto cómo se puede servir a la gente. Si partimos de ahí, entonces tendremos que hacer algunas consideraciones. Y la primera es que el servicio cristiano debe tener características confortables. Voy a tomar unas palabras que se dijeron hace un rato acá. Y es que nosotros muchas veces tenemos que servir como columnas que sostienen un edificio. Se pensaba en la oración como columna para sostener la fe, pero también los líderes o las personas que creen en Cristo, desde el más pequeño hasta el más grande, en la medida que se dedican al servicio al Señor, se constituyen en las columnas que sostienen el movimiento que se le llama cristianismo y por ende sostienen a la iglesia. No se puede hablar de una iglesia sin personas que la frecuentan y que se hacen miembros de ellas para sostenerse dentro de esa iglesia. Y aquí entonces pensamos que el cristianismo debe tener características confortables. En primer lugar, el texto nos hablaba acerca de alguna consolación en Cristo. Nosotros, todos los evangélicos, nos consolamos en el amor de Cristo. Luego, ese amor que nos da Cristo nos hace sentirnos seguros y luego pensamos que el Espíritu Santo es el que nos une y ese nos permite tener un afecto entrañable en el campo del evangelio, del servicio. Y aquí en este campo todos necesitamos tener afectos. Por ejemplo, el afecto entrañable. Cuando empezamos a considerarnos necesarios los unos a los otros.
Todos los elementos que se han utilizado hasta el momento son necesarios en el culto. Todo, definitivamente todo. Hay una parte del culto que no está activa. En este caso hay una parte de población que no está activa o sirviendo desde el altar. Pero de nada serviría prepararnos tanto los que estamos en el altar si no hay un público que nos viene a atender todo lo que nosotros nos preparamos. Entonces los unos y los otros necesitamos entender que debe haber afecto entrañable. O sea, los unos y los otros somos necesarios en este campo. La pregunta que tendríamos que hacer es: ¿y quién debe hacer esto? ¿Quién debe proveer eso de confortar al demás cuerpo? Y yo puedo decir que todo servidor cristiano debería fomentar eso de tener características confortables. Yo me puedo sentir seguro al lado de alguien que se llama creyente. Me puedo sentir seguro al lado de alguien que sirve junto conmigo. Cual sea la posición, pero sentirme seguro y bien acompañado. Y hay cosas que siempre he tenido que sostener. Hay veces que nosotros, los líderes principales, recibimos algunas flores del trabajo que hacemos. Y dice: fulano es buen ministro. Pero la gran pregunta es: ¿será que él solo está logrando ser un buen ministro? No, a lo mejor lo que tendrá es una cabeza para pensar, pero luego tiene un equipo del que se hace acompañar. Y este equipo del que se hace acompañar, cuando se toma el personal idóneo para ello, y de hecho podemos decir que no hay una sola persona que no sea idónea para hacer algo en la iglesia, pero cuando se toma ese equipo de trabajo y se hace bien atinado, entonces el cuerpo avanza. Aunque la honra y la dignificación sea para uno solo en cierto lugar, el honor lo recibe primero Cristo y después todo el equipo con el que se hace acompañar. Por eso es que necesitamos todos servirnos mutuamente y dar un estilo de vida confortable. Si esto fuera poco, también tenemos que entender que el servicio cristiano requiere de equipos enfocados según los principios cristianos. Equipos enfocados, o sea, dando todos a la misma dirección. Y aquí tenemos 3 puntos de vista en el texto que leímos. Y Pablo enfatiza la importancia de la unidad espiritual. Primero, Pablo enfatiza la importancia de la unidad espiritual. La unidad espiritual, que empezando desde el espíritu normal, natural, que nos une para decir: amén, hoy tendremos un gran culto. También el deseo con el que hacemos las cosas, las ganas que le ponemos a lo que hacemos, pero luego el Espíritu Santo que nos gobierna a todos como el líder principal de la iglesia. Y aquí, siendo que todos tenemos un mismo ánimo, un mismo sentir, y que el Espíritu Santo viene y nos ministra, entonces hacemos de este equipo un equipo con dirección. Esto es lo que necesita la iglesia, tener una unidad espiritual sustentable, y entonces todo va a salir bien. En este caso, Pablo pide a los filipenses y a todos los creyentes que leen sus notas de amarse mutuamente. El amor tiene que ser sin fingimiento, pero debe ser mutuamente. No deben haber desavenencias en el cuerpo del Señor y menos en el equipo de trabajo. No debe haber desavenencias. Dicho de otra manera, no deben haber rivalidades. Aquí todos debemos vernos como una sola familia. Y los que servimos, ver bien a los que son servidos. Y los que son servidos, ver bien a los que nos sirven. Y de esa manera no sentir ninguna diferencia más allá de la responsabilidad que los unos tenemos. Los que servimos, de hacerle sentir bien a usted, y de usted de hacernos sentir bien porque usted da a entender que está siendo atendido. Y de esa manera empezamos a ver esa unidad y esa mutua caridad entre nosotros. Luego Pablo también aconseja a los filipenses y a todos nosotros a trabajar juntos con un solo corazón y con un solo propósito. En la medida que avancemos con un solo corazón y un solo propósito, seremos un equipo enfocado de acuerdo a los principios cristianos. O sea, dicho de otra manera, que Cristo sea nuestro modelo
Y si Cristo es el modelo, entonces vamos a estar bien enfocados. El problema sería cuando veamos los distintos líderes de los ministerios, y que unos jalan por un lado y otros jalan por otro lado. Pero si vemos a Cristo y todos jalamos hacia donde está Cristo, todo va a funcionar súper bien. Eso es lo que yo creo. Luego, el servicio cristiano debe tener su identidad basada en el modelo de Cristo, que construye puentes de relación y ayuda. Y aquí viene bien importante el asunto. Cristo establece puentes de relación y de ayuda. Ustedes pueden verlo. El hombre estaba fracasado sin Cristo. Es así. Estaba lejos de Dios y no tenía esperanza alguna. Pero ¿qué es lo que hace Cristo? Viene y se establece entre el hombre y Dios. ¿Y qué hace? Establece un puente de relación entre Dios y los hombres. El hombre puede accesar a Dios gracias a ¿quién? Al puente que está establecido, que hace Cristo Jesús. Y luego usted se da cuenta, Cristo fue muy puntual en que de dos pueblos llamados judíos y gentiles estableció un solo pueblo. Y ahora ya no hay judío ni hay griego. Ahora todos somos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, porque Cristo establece puentes de relación. Y si eso hacemos nosotros, creo que podremos avanzar en la medida que tenemos presente eso. Cuando trabajamos juntos, y hay que ponerle cuidado a esto que voy a decir, cuando trabajamos juntos, soportando los problemas de los otros como si fueran los nuestros, demostraremos que sí tomamos como modelo para el servicio el ejemplo de Cristo. Si usted se da cuenta, las palabras que Cristo está diciendo al final de su trabajo en la cruz, lo han crucificado, están a punto de hacerlo expirar. Ya su espíritu está a punto de irse de su cuerpo. Pero Él dice unas palabras muy alentadoras para toda la humanidad. Dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, aún en la cruz hay un ladrón acompañando a Jesús en el momento de la crucifixión. Y Él pudo darle palabras de esperanza a ese que estaba a la par de Él. Él le dijo, no es mañana, no es algún día, hoy mismo, al morir juntos, vamos a estar en el paraíso. Hermanos amados, el modelo que Cristo presenta entonces es alentador para nosotros. Y en este caso, si nosotros tratamos la manera de tomar ese modelo, vamos a propiciar o vamos a experimentar un ambiente de unidad. Y quiero tomar en cuenta algunos consejos que he preparado para nosotros hoy. Consejos para quienes nos ocupamos en ofrecer algún servicio en el campo cristiano. Y el primer consejo sería no nos concentremos en dejar una buena impresión o satisfacernos a nosotros mismos, de modo que afectemos la relación con otros en la familia de Dios. Lo que algunos hacemos, procuramos que sea nuestro pecho el que salga en la fila, y eso hay que evitarlo. Yo siempre he pensado que en un grupo debe haber liderazgo, pero nunca se debe saber al fin de cuentas quién es el más pilas. Y decir, no, es que porque yo estoy en el grupo, porque yo estoy en el equipo, sin mí fuera imposible. Es cierto que todos somos útiles en el equipo, pero ninguno puede darse el lujo, porque de nada sirve que yo sea pilas si nadie me sigue. Entonces, el hecho que yo sea muy pilas es valioso, pero también es valiosísimo que los que me están rodeando aprovechen el recurso que yo tengo para luego avanzar juntos. Así que aquí tenemos que cuidarnos, no concentrar nosotros en dejar una opinión que se valga, por ejemplo, el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 o el ministerio X. No, aquí lo que vamos a buscar es que se engrandezca el nombre de nuestro amado Señor y que esta gran familia de Dios pueda ser beneficiada con el recurso que representamos nosotros. Debemos en este caso luchar unos por los otros y seguramente veremos grandes resultados. La ambición egocéntrica puede arruinar una iglesia por completo, pero la humildad cristiana genuina puede edificarla. Cristo edificó su iglesia y lo hizo en base a dos pilares importantes, y es la mansedumbre y la humildad. Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Son los pilares que Cristo establece como la base para que el equipo avance
en una buena dirección. El consejo número 3 sería que nos apartemos del egoísmo y tratemos a los demás con respeto y cortesía. Considerar los intereses de los otros como más importantes que los nuestros nos une a Cristo, que fue el verdadero ejemplo de humildad. Tenemos que esforzarnos para que nosotros podamos tratar a los demás con mucho respeto y con mucha cortesía. Y quisiera decirles, no hay personas difíciles en una comunidad. Tienen un lado, hay un lado por donde ellos se dejan manejar. Por difíciles que sean las personas, hay una parte débil en ellos y por ese lado ellos pueden ceder en cualquier momento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como parte de un equipo de trabajo? Pues simplemente evaluar a las personas y considerar que en la medida que les conocemos, sabemos por qué lado no se puede tocar a esas personas y saber por qué lado sí esas personas pueden ceder. Todos tenemos un lado bueno y todos tenemos un lado malo. Muchas veces nos llegan por el lado malo y nos encuentran. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar cómo conocer el lado por el que se les puede llegar a las personas, respetarlos a todos por igual. Todos tenemos un lugar importante y aún el carácter, podemos hablar de un carácter pésimo de un hermano Pedro en el cuerpo de Cristo. Ustedes no pueden imaginar que ese carácter de Pedro era necesario en el cuerpo. Ese carácter de Pedro fue el que hizo la diferencia cuando tuvo que confrontar a los judíos y decirles: señores, por favor, cállense la boca. Ustedes son responsables de la muerte de nuestro Señor. No lo hizo Juan porque Juan era pacífico, pero sí lo hizo Pedro porque era agresivo. Y aunque él tenía el Espíritu de Dios, también en su manera de ser levantó la voz y levantó el nombre de Dios en alto. Entonces, mis hermanos, todos tenemos algo que aportar en el cuerpo, pero tenemos que hacerlo con humildad. Luego pensemos que debemos estar dispuestos a prestar nuestro servicio sin tomar en cuenta nuestra posición, ni mucho menos nuestra edad. Yo puede ser que estoy bastante viejo y así me veo y así estoy. Pero eso no implica nada para relacionarme con la gente. Puede ser que pueda ser tratable de los adultos mayores, puedo ser tratable de los adultos en tiempo de producción y puedo ser tratable por personas que están más abajo de mi edad y puedo aún jugar con los niños. Hace poco, me recuerdo, fui a una reunión y encontré con un niño, alguien tal vez estaba ahí, es testigo, y un niño encontró en mí un ambiente de juego y comenzó a jugar conmigo y comencé a jugar con él. Y cuando yo me vine, el niño me dice: ay, me dice, se va la persona con la que yo quería jugar. Él es un niño de apenas 2 años, yo tengo ya los que usted puede considerar. Sin embargo, podemos coincidir con las personas. ¿Por qué? Tenemos que entender, mis hermanos, la edad no es un problema cuando queremos hacer un buen servicio. No es un problema, ni la edad ni la condición. Podemos estar enfermos. Y hay unas personas de la iglesia que yo les voy a visitar y me inspiran. Están enfermos en una condición bien dolorosa, pero una sonrisa en sus labios. Y cuando yo les veo, yo vengo fortalecido de la visita que les hago, porque hay una sonrisa que en ellos impera y me transmiten bendición. Entonces, no importa la condición que nos encontremos. O sea, pues, no hay pretexto para decir que mi carácter me compromete. No puede ser. Tenemos que ser gente de Dios. Hay muchas formas de servir. Una sonrisa, por ejemplo. ¿Qué tanto favorece a alguien una sonrisa? Y luego una orientación. Luego un gesto amable. ¿Qué tan importante puede ser? Pudiera ayudar a alguien espiritualmente. Un pequeño gesto. No es así. Hacia adelante, bienvenido a nuestra iglesia, puede tomar asiento. Y la persona le dice: yo me quiero quedar atrás. No tenga pena. Una vez está dentro de la casa, bienvenido. Pero si usted le dice: bueno, usted se sienta donde yo quiero que se siente, esa vez lo hará, pero otra vez nunca más volverá a pasar. Tenemos que ser personas con un gesto muy amable. Y usted sabe que esto pareciera que se dice directamente al cuerpo que sirve de atender a la gente, pero esto se da desde la cabeza hasta los pies. Desde el pastor hasta los miembros podemos servir en algo. Si prestamos cualquier servicio, hagámoslo para ayudar a los demás y obviamente nos estaremos ayudando todos mutuamente. El servicio que damos es un servicio que recibimos.
Hagámoslo con humildad, lo que significa tener una clara perspectiva de nosotros mismos y de la comprensión que fuimos llamados para empeñarnos en el servicio cristiano, buscando honrar a Cristo con nuestro trabajo. Mis hermanos, cuando servimos a la gente, de la medida como lo hacemos, estamos demostrando que estamos convencidos que fuimos llamados justo para eso que nos piden que hagamos. Algunos dirán, es que él no tiene llamado de pastor, él no tiene llamado de evangelista, no tiene llamado de nada, pero tendrá algún llamado. Entonces, consciente de ese llamado, puede servir de una manera que la gente diga, ni siquiera ven peinado el amigo, pero qué agradable es. Ni siquiera bien planchado, pero qué agradable tratar con él. Entonces, mis hermanos, podemos ser personas que demos un servicio con humildad. Y para cerrar este comentario, quisiera decirles que los pequeños o grandes actos de servicio evidencian nuestra convicción por nuestro llamado. Los pequeños actos de servicio evidencian la convicción de nuestro llamado. El servicio cristiano nace del amor genuino que se siente por nuestro amado Salvador y del amor y la preocupación por quienes el Señor ha puesto a nosotros con la oportunidad de ayudar y a la vez de guiarlos en la vida. Si tan solamente seguimos el ejemplo de Cristo para nuestro liderazgo, podremos ser efectivos para nuestro servicio. Entonces, quisiera decirles, nosotros tenemos que batallar poco si tenemos como modelo a Cristo Jesús. Y todos, desde el altar hasta la última silla, tenemos la obligación y la responsabilidad de honrar a Cristo con nuestra manera de servir. Y repito eso, todos, justamente todos los que estamos acá en este salón, tenemos la responsabilidad de honrar a Cristo en nuestra forma de servicio. Espero que la gracia del Señor nos dé entendimiento y que estas palabras que hemos dicho hayan encontrado un lugar en el corazón de cada uno de nosotros. Padre, te doy gracias por esta reflexión. He tomado tu palabra y te pido, Señor, que esta palabra pueda hacer efecto en la vida de todos los que hoy somos parte de un cuerpo llamado iglesia. Tanto aquel pequeño que asiste a una reunión como el que sirve al que asiste a la reunión somos importantes. De nada serviría preparar todo el salón y que nadie lo visite. Pero qué bueno, Señor, porque nosotros nos preparamos con una expectativa maravillosa. Esperamos a tantas personas y luego colocamos las sillas o los asientos para estas personas que esperamos. Y nos sorprende y nos llena de alegría y de armonía cuando empezamos a ver que esos asientos están siendo ocupados. De verdad, esto nos honra. Permítenos siempre tener una sonrisa agradable y una voluntad presta, una humildad notable, y que nuestro servicio, aparte de cualquier otra cosa, te honre a ti, Señor. Y entonces tendremos razón de gozarnos en aquello que nos ha llamado a hacer. Te bendigo por esta reflexión y que encuentre lugar en cada corazón. Eso te lo pido. Así lo creo y así lo espero. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén.